Yo tuve en oportunidad cuando joven, fui deportista, estuve ante 15.000 y hasta 20.000 personas y estaba tranquilo y bien. Pero acá, ante el pueblo de Dios, puede haber 3, puede haber 5, 200 personas. Es como que uno tiembla un poco porque va a transmitir la palabra de Dios y realmente es de mucha responsabilidad. Estamos viviendo, ya sabemos, momentos muy especiales. Ya, el fin está cerca, siempre vamos a estar dando este tema, el Señor está cerca a su venida. Ya estamos viendo por televisión, en vivo, en directo, todas las masacres que ocurren, matar sin discriminación, el odio, la efervescencia, la corrupción, el pecado, cómo abunda más y más y más. Y esto nos lleva a ver que recapacitemos cada uno de nosotros en qué posición estamos ante Dios. Porque yo puedo venir cada domingo, puedo venir X día a aprender de la palabra, a escuchar, pero hay que ver qué es lo que retengo de esto. Acá estamos escuchando en estos tiempos, por lo menos acá en la República Argentina, hace poco ya hay cambio de gobierno y está muy en boga la palabra transición. Y uno se dirá, ¿qué es la transición? El pastor Raúl explicó en distintas oportunidades que la transición, Dios pone un previo algo que después sucede. Por ejemplo, en las 4 estaciones ya sabemos que no pasamos del invierno al verano bruscamente. Del invierno, después viene la primavera, que uno se va desabrigando un poco, más liviano, y después viene el verano. También, esa es la transición. Y la transición del verano al invierno es el otoño, porque empieza a refrescar, uno empieza a abrigarse a poco y después viene el invierno. Bueno, se está hablando mucho de la transición porque por los cambios que va a ser. No estoy haciendo política, sino es lo razonable, lo que es. Y Dios en la reforma hizo muchos cambios, porque el pueblo de Dios se corrompía vuelta a vuelta, porque Dios tenía un propósito para ese pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que venga luego el Mesías, el Salvador, el que iba a dar su vida por nosotros, para salvarnos, para darnos una vida eterna junto a Él. A mí me gusta mucho la historia, y investigo la historia para transmitirle. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 varones esta mañana, de 3 varones, uno del Antiguo Testamento, que era un profeta menor. El otro varón era un recaudador de impuestos, publicano, rico y pecador. Y un carpintero, sencillamente un carpintero, que era Jesús el Señor. Ustedes dirán, ¿cómo estamos mezclando todo? Porque Jesús hecho hombre, vino la figura de hombre como un hombre común. Y vino y nació en un pueblito llamado Belén. Era el que estaba profetizado que iba a llegar. Pero había quienes lo esperaban y quienes no lo esperaban. Usted sabe que, si me traen agüita, le voy a agradecer. Ah, ya está. Perdón, no lo vi. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Si yo le digo que ustedes me digan los 4 evangelios, me lo van a decir volando, ¿sí? 4 evangelios, 4 evangelios. ¿Quién me lo dice? ¡Qué rápido de hecho! Y ahora si yo le pregunto, Mateo, ¿a quién le escribía? Marco, ¿a quién le escribía? Lucas, ¿a quién le escribía? Juan, ¿a quién le escribía? Hay 2
de estos cuatro que tuvieron una visión ocular. Hubo 2 apóstoles entre ellos. ¿Quién era de esos 4 que eran 2 apóstoles? No, estoy hablando de los 4 evangelios. Mateo, ¿y quién era el otro? Juan. Mateo y Juan, ellos tenían la visión ocular, estuvieron con Jesús, convivieron con Jesús, toda la obra que él hacía. Marco y Lucas no conocieron al Señor, no convivieron con él. Marco, le estoy explicando un poquito para que entremos en el detalle. Marcos era un hombre joven que él era ayudante y le seguía mucho a Pedro. Así que Marco tomó las enseñanzas de Pedro. Y Juan, él que era pescador, él escribió a los Éfesos, pero también mostraba la figura de Cristo total. Ahora, usted dirá, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Dios es tanta la sabiduría de Dios cuando uno empieza a descubrir qué es lo que Él hacía, cómo a quién elegía y por qué elegía. Por ejemplo, Lucas, él escribió en este momento a los gentiles. Lucas estaba destinado para, Teófilo decía, era un gentil. También se dice que Lucas era muy compañero de Pablo, del apóstol Pablo. Así que Lucas recibía todo lo que Pablo enseñaba. Y Lucas también escribió el libro de los Hechos, según dicen los historiadores. Ahora, Lucas, en este sentido, estaba en el libro de Lucas, él narraba lo que hizo Jesús. Y en el libro de los Hechos, no solamente lo que hizo y lo que hará a través del Espíritu Santo, que está en el libro de los Hechos. ¿Estamos entendiendo un poquito? No se mareen porque estoy explicando para ir al punto que vamos a enseñar. Él elige a Mateo. Mateo, vuelvo a repetir, que era un publicano, un recaudador de impuestos, que trabajaba para el Imperio Romano. O sea que a él le interesaba mucho el dinero, mucho la plata, y estaba en ese metido. Pero sin embargo, como a Zaqueo, ¿se acuerda la vez pasada? Eligió a Mateo, ¿para qué? Para que él, al transformarse Mateo, el Señor le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió, dejó todo, y le siguió al Señor, incluso hizo un gran banquete. Mateo era prácticamente odiado por los propios judíos, los demás de su nacionalidad, porque trabajaba para el Imperio Romano, recaudar impuestos, tener más plata y más plata. Entonces, Dios elige a Mateo con un propósito, para hablar a los judíos. Por camino de gentiles no vayáis, le dice el Señor, ni entréis por los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos y sirios que estaban entremezcladas en la religión. Entonces, él tenía que llevar el mensaje. Ahora, el libro de Mateo se dice que es el libro más leído porque es más completo en todo lo que expone. Si usted lee todo el libro de Mateo, ¿cómo comienza el capítulo 1, versículo 1 de Mateo?
Jesucristo, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y cómo termina? En Mateo 28, 18, ¿qué le dice el Señor? Ya una vez que está formado los discípulos, una vez que ya son puestos como apóstoles para ser enviados, toda potestad me es dada, por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones. ¿Entendemos? En Mateo está el Sermón del Monte, en Mateo está la única parte en que recalca muchas veces que el reino de Dios se ha acercado en Mateo. La otra parte, también en capítulo 16 de Mateo, también recalca que cuando le dice el Señor a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El único de los 4 evangelios que habla de la iglesia que el Señor ya tenía preparada. O sea, cada uno de los que estaban exponiendo en las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, a un romano, en la primera epístola del apóstol romano también detalla todo y ahí habla mucho sobre el pecado de uno mismo, pero también habla que a los romanos se dirigía porque había mucho ataque hacia los cristianos. Marco era casi un coequiper con Pedro. Imagínense un joven como Marco que estaba junto a Pedro. ¿Por qué fueron a Roma? Pedro no conocía Roma. El que ya había formado, ni el apóstol Pablo, pero ya otros hermanos que se había crecido una iglesia en Roma, eran atacados, burlados, y solamente era de palabra. Entonces era necesario escribir a los romanos, a Roma. Marco lo escribió. Pero Marco, al estar muy junto a Pedro, recuerda que cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero, estuvo ahí en Roma, y Pedro fue a visitarlo, porque desde Roma necesitaba llegar, que llegó Pablo, pero también llegó Pedro. ¿Por qué llegó? Porque era necesario volver a levantar ese lugar, porque había cristianos en Roma, como había cristianos en lugares distintos. Por eso Marco escribió ese libro como Lucas escribió a los gentiles. Entonces aquí vemos 2 versiones claras. Mateo era para levantar al pueblo judío y a través de Lucas era para los gentiles. ¿Entiende? Tan así, ¿por qué? Porque Lucas estaba muy junto al apóstol Pablo. Y Pablo, ¿se acuerda? Que él predicó a los gentiles. Después del primer momento del hecho de que el día de Pentecostés, que hubo la llenura del Espíritu Santo, esos primeros judíos que formaron ya al principio la iglesia, después, pero eran los judíos. Ahí donde Pedro estaba un poquito confundido todavía porque estaban judaizando, estaban ahí, había que circuncidar y era para los judíos nomás. Y Pablo, ¿se acuerda? Ascendió hasta el tercer cielo cuando fue buscado y él tenía que ir a los gentiles porque la salvación era para todos. ¿Estamos entendiendo un poquito esto? Yo, querido hermano, cuando yo empiece a dar cita, anote, repase, estúdiela, Dios le va a dar revelaciones.
y grande, cómo me la da a mí, cómo me la enseña a mí. Querido hermano, cuando un pastor, un siervo de Dios, sube acá, no está media hora, prepara y viene acá, está en la semana, está estudiando, está hablando, a veces hasta te cambia no, esto no, esto. En vez de decir esto, di esto. Es como que está en el espíritu, uno está estudiando, hermano. Pero nosotros como iglesia también debemos ser estudiosos de la palabra, porque ya estamos cerca de la venida de Cristo. ¿Y cómo está la iglesia de Cristo? Hace un rato decía que el hermano había dicho algo, Deuteronomio. Él leyó Deuteronomio 8, que no debemos olvidarnos, Señor, no vaya a ser que nos enriquezcamos y más ovejas y más ganado, y después viene la soberbia. Pero hoy en día debemos estar preparados en el sentido de saber qué es lo que Dios propone de nosotros. Yo cuando leía Mateo, siempre uno toma un versículo clave, un versículo que y cuando tengo que hablar con alguien le dice, mira, yo mismo lo dije muchas veces y algunos dicen, mas buscá primeramente el reino de Dios, su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Y eso lo decía en Mateo 6:33. Pero yo lo decía así y hay es como que algo dice, ¿por qué el texto sin el contexto es un pretexto? Porque también hay que leerlo todo. Yo siempre apuntaba hacia ese versículo, pero también habla del afán y la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a leer un poquito y vayan anotando. Por ejemplo, en Mateo 6, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿por qué el Señor le decía eso a los discípulos? Porque generalmente eran gente humilde, de trabajo, eran pescadores, Andrés, Pedro, Jacob, Juan, eran hombres de trabajo. ¿Y por qué le decía esto? Entonces dice, por ejemplo, Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Después dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ahora, vuelvo a recalcar, yo digo, le está diciendo a esto a gente humilde. Y dice después, el 31, verso 31, si me están siguiendo, Mateo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe todo ya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo esto le leería a tantos hombres y aún mujeres que están en el poder de este gobierno, del otro, del que estaba, de un país, del otro, que se enriquecen a costa del pueblo, que juntan y juntan y juntan y juntan. ¿Qué va a llevar cuando el Señor, vení, hasta aquí nomás? Voy a hacer un granero, voy a llenar de todo y voy a disfrutar. Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Me cayó un papelito ese? Ah,
gracias. No tiene importancia. Es un marcador. Bueno, yo tengo una guía acá. Perfecto. Hoy vemos el Dios dinero tan poderoso, es el reino de Satanás. Un jugador de fútbol pagan 100 millones de euros, 200 millones, va a ganar 100 millones por semana. Es tremendo. Mucho poder, mucha riqueza y mucha pobreza. Yo dije cuando comenzamos que íbamos a hablar de 3 varones. Nombré a Mateo, nombré al Señor Jesús, que después en su ministerio ya comienza su vida llevando la palabra. Pero el otro es Miquea. Vamos a buscar el libro de Miquea, que está un poquito después de Jonás, y vamos a ir desmenuzando. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué tiene que ver Mateo con esto? Bueno, Mateo tomó mucho de esta parte porque aconsejaba al Señor que no améis esto. Veamos lo que sucedía en Miquea. Vamos a leer Miquea 2, del 1 al 5. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había una corrupción tan grande en el pueblo de Dios en Jerusalén. Mire lo que dice, 2, del 1 al 5. ¡Ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal de cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades a la congregación de Jehová. ¿Qué estaba pasando? Había tal grado de corrupción en el pueblo que Dios había elegido para que sea una nación santa, un linaje santo, para que de ese pueblo vaya toda la nación y sea la luz del mundo en Jerusalén. Había una corrupción tan grande que todos querían más poder y más plata. ¿Saben qué hacían? A la gente humilde, sencilla, que tenía su ganado, su casita, su vaquita, le quitaban. Y los arrojaban, los corrían de sus lugares. Y querían más, y querían más. Cuando uno está en el poder y quiere más, y quiere más, y quiere más, decía, mucha riqueza y mucha pobreza. Que es la maldad del hombre. Aquí vemos cómo estaban codiciando las heredades y las roban y cazan y la toman y oprimen al hombre a su casa y al hombre a su heredad. Pero a Dios nada se le escapa lo que va a suceder después. Porque dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y harán endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción del pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio, los repartió a otro. Pero también dice que iban a sacar en el verso 3
Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal de cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Todo esto que habían producido estas maldades, Dios permitió que Nabucodonosor tomara Jerusalén, destruyera todo y lo llevaran encadenado. Por eso dice, repartieron nuestras tierras y estaban encadenados, ya no iban a andar erguidos. ¡Qué pecado! Querido hermano, tantas cosas malas que se producen en el mundo, dando la espalda a Dios, no mirando la ira de Dios, y Dios está avisando, mandando telegramas, temblores, terremotos, guerra, rumores de guerra. Esto iba a suceder. Mateo 24 lo describe, como también lo describió Isaías. 24 también es el mismo capítulo. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué posición estamos? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos bien? No pasa nada, porque así decían ellos, no va a pasar nada. Había falsos profetas que decían, no va a pasar nada. Es cuando más unidos debemos estar y no contaminando con este mundo opresor, dañino, maligno, corrupto, en todas las esferas, ¿no? En todas las esferas. Esta se llama, yo he puesto opresión al pobre, cómo se lo opresionaba, le quitaba las cosas. Ahora va a leer acá Juan, Sofonía 3:1. Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Y el otro no. Muy bien. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Bueno. Sus príncipes, versículo 3 dice, en medio de ellos son leones rugientes. Un príncipe de un lugar, de un pueblo, era como un gobernador. Sus príncipes en medio de ellos son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. Jueces que falseaban la verdad, que eran comprados, eran sobornados. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, profetas falsos, profetas que decían aquí no va a pasar nada, todo está bien, mensaje de paz. Y después dice, el sacerdote también contaminaron el santuario y falsearon la ley. O sea que era un conjunto de 4 altos dirigentes que estaban llevando al pueblo a lo último de la miseria, a condenarlo. Por eso, cuando uno ve tanta injusticia, tanta maldad, cómo el dinero prevalece, se compra esto, se compra lo otro, pasan muchas cosas. Lamentablemente, debemos estar muy atentos a la ira de Dios con lo que acontece. Cuando pasan cosas fuertes,
lo primero que hacen mucho, culpar a Dios. Mirá cómo Dios permite esto, mirá por qué hace esto, mirá por qué hace aquello. ¿Y el hombre qué hace? ¿Qué hace el hombre? El hombre, uno ve por qué toda esta injusticia que pasa, estas cosas que pasan. Vuelva a leer y grábeselo usted también. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aleluya. Uno más alto está mirando todas las cosas que acontecen acá en la tierra. Uno más alto controla, pero también avisa, pero también levanta. ¿Quién va a confrontar? ¿Quién va a hablar? Volvamos a Miquea, y acá en Miquea 2:7, perdón, 3:7-8. Leamos 2:7 solo y después 3:7-8. Dice 2:7, dice, tú que dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras más bien al que camina rectamente? La palabra es para el que camina rectamente, que la rechaza, ya está ahí. Pero ahora veamos 3:7-8, si está anotando, 6:3, perdón. Vamos al capítulo 6, verso 3. 3:7-8, perdón, estoy confundido aquí. Perdón, 3, capítulo 3, 7-8. Ya vamos a leerlo el otro. 3:7-8. A ver, léelo, Juan. Miquea 3:7-8. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder, de espíritu de Jehová. Recalcámelo el versículo 8, no seguido ahí nomás. Volvamos al versículo 8. Más, con fuerza, más. Mas yo estoy lleno de poder del espíritu de Jehová. Y de juicio. Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aleluya. Cuando la iglesia, cuando un siervo de Dios se compenetra y se pone en la guía del Señor, Dios le da toda la fuerza para confrontar, para llevar la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, ahí cuando ya comienza realmente su ministerio, vino el Espíritu Santo sobre él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces ya ahí estaba preparándose ya también, porque él ya iba a empezar, cuando comenzó su ministerio, empezó la confrontación del Señor Jesús contra los pecadores, contra los que no llevaban las cosas como Dios quería. Hermanos queridos, la iglesia está puesta para confrontar contra el pecado. Arrepentido y bautícense cada uno de vosotros para perdón de pecado. Todos que hemos pasado por las aguas del bautismo, hemos hecho como una especie de pacto con el Señor para cumplir su mandamiento, para obedecer. Ahora, acá vemos cómo recibe el poder. Aquí Miquea, un simple agricultor, estaba recibiendo el poder y tenía que enfrentar a todos estos altos dirigentes. Pero así no le escucharon, porque le decían los falsos profetas que no profetice. Pues no, él ya sabía, muchos años antes de que iba a ser invadida Jerusalén por Nabucodonosor, que iba a tomar, que iba a destruir. Ahora,
hay una pregunta, como la hizo la pregunta a Miquea, al pueblo, mejor dicho, no a Miquea, sino por medio de Miquea. Es como que la iglesia nos hace una pregunta a nosotros hoy. Capítulo 6, verso 3 dice, Miqueas 6:3. Está anotando para que después lo repase como me gustaría, que después lo estudie, lo escudriñe, lo vea, y Dios le va a dar más. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Cuántas veces? Ahora estoy hablando como iglesia. ¿Cuántas veces damos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino buscamos el placer del mundo? ¿Cuántas veces por un simple enojo con alguien o lo que sea es suficiente para que ya doy el paso atrás? Ya no lo estoy siguiendo. Y el Señor, pueblo mío, después decía a mí, Dante Oliva, ¿qué te hice? Tome su propio nombre, porque somos iglesias, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Qué te he hecho para que te enoje contra mí? Hay un reclamo formal. Y si nosotros estamos en una situación de tantas cosas malas en el mundo, la iglesia debe estar en otra posición. Entonces, esto es, digamos, lo que estaba ocurriendo, pero después que le hace esta pregunta, hay un pedido de Dios. Capítulo 6, del 6 al 8, Juan va a leer pausadamente, fuerte, no rapidito, porque algunos están ahí todavía. A ver, escuchemos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Está diciéndome a mí, a usted, a cada uno de nosotros, ¿qué pide? Ya basta de rezongar, ya basta de ofender a Dios, ya basta de murmurar cosas que no convienen en la iglesia de Cristo. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El apóstol Pablo, cuando Dios llama a este siervo, él creía que hacía justicia, pero hacía injusticia. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo a los cristianos pensando que era una secta, él estaba en la verdad, y yo estoy con Dios, estos no están, y los perseguía. Hasta que llega la confrontación, que el mismo Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, hay un cambio. Cuando Él llega, cuando el Señor Jesucristo entra en su vida, que Él se arrepiente, hay un cambio. Ya empieza a hacer justicia
Hacer justicia es hacer cosas buenas. Hacer justicia es no mentir. Hacer justicia no es hacer daño al prójimo, y menos a un hermano. Hacer justicia, ser honorable ante Dios. Porque yo no puedo ser en mi casa una cosa y acá en la iglesia aparentar otra. Justicia, misericordia y humildad. Jesucristo tuvo todo esto. Y Él amó misericordia. Qué misericordia. Qué paciencia con nosotros. Qué amor hacia nosotros. Qué grande es el Señor. Y la humildad. Estamos entendiendo por qué le decía el Mateo, capítulo 6, le hablaba a estos hombres humildes, que no amen la riqueza, que esto, que el otro. Es porque Dios ya lo estaba preparando. Y cuando Él ya estaba con los discípulos, ¿qué hacía? El Señor Jesús se arrodilló, tomó el lavatorio, toalló y empezó a lavarle los pies a Pedro, a los demás. No, a mí no, ¿cómo me va a lavar? Lávame entero. No entendía. Si yo hago esto, así haréis uno con otro. ¿Qué quería decir esto? Que la humildad significa que nadie es mayor que el otro, que yo soy menor que el hermano es menor que él, que él menor. Es decir, no hacernos más grandes. El único grande y poderoso es el Señor, con su misericordia y con su amor. ¿Estamos captando, hermano querido? ¿Estamos entendiendo esto? Como este profeta humilde, sencillo, y como después de Miquea, que hablaba esto, Mateo, que era un hombre odiado, recaudador de impuestos, publicano, rico, y le gustaba la plata. Mateo, sígueme, deja todo, sígueme. ¿Cómo le sigue usted al Señor? ¿Usted sintió verdaderamente el llamado del Señor? ¿O todavía está en la transición? ¿Sabe que la transición es previo a hacer algo? Cuando estábamos noviando con mi amada esposa, estábamos en transición, después nos íbamos a casar. Y ahí llegó ya la transición, es prepararse para algo que viene después. Qué enseñanza tremenda. Entonces Mateo estaba reflejando ha sido enviado, él que amaba el dinero. Ahora vos vas a hablar en contra de esto. Ahora vos te vas a humillar, ahora vos vas a enseñar. Y por eso Mateo estaba dirigida exclusivamente al pueblo judío que había rechazado ya desde el Antiguo Testamento. Porque después de Miquea y de Malaquía, que es el último libro, hubo 400 años de silencio. Eso se llama transición, porque iba a venir algo mejor. ¿Y cuál es lo mejor que vino? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el pequeño pueblo de Belén, en Jerusalén. ¿Sabe qué lo esperaban? Cuando vino Juan el Bautista, los pescadores, Pedro, Andrés, Jacob, Juan, ellos creyeron, los humildes, los sencillos. Sin embargo, los fariseos, doctores de la ley, lo rechazaban. Fariseo hipócrita. Muchos rechazan al Señor todavía. Y mucho el pueblo de Israel. Solamente un remanente será salvo. Jehová clama en la ciudad. 6, 9 y 10. Ahora, hermano Juan, al ayudante de campo, acá me voy a leer esto. 6 del 9 y 10. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre,
Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Ahí nomás. Esto es para seguir leyendo, porque no quiero tanto, si no vamos a demorar más. En el sentido que quiero explicar muchas cosas. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová solamente. No, perdón. La voz de Jehová está clamando en la ciudad, perdón. Está clamando. Aún hay en casa del impío. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en casa del impío? Medida escasa que es detestable. ¿Hay todavía pecado en tu casa? ¿Cuál es el llamamiento del Señor para el pecador? ¿Cuál fue el llamamiento de Cristo para tu vida, como la fue para la mía? Arrepentido y bautícense. Ese es, digamos, la clave de todo, el arrepentimiento de pecado, porque Él vino para dar su vida por nosotros pecadores. Bueno, para estoy aburriendo, se siguen yendo, no importa. Confrontar la palabra. Mas yo a Jehová miraré. 3, 7. 7, capítulo 7 dice 7:3. Dice así. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Perdón, me equivoqué. Aquí dice el versículo 5, no creáis en amigo ni confíes en príncipe de lo que duermen a tu lado. Cuídate, no abra tu boca, porque el Hijo, veamos lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, porque el Hijo, verso 6, 7, 6, porque el Hijo deshonra al Padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Falta el afecto familiar. Es como que si Dios no estuviera gobernando ahí en la casa. En estos últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Estamos viendo, aquí dice, aunque caí, me levantaré. Aunque caí, me levantaré. 7, 8, 9 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a luz. Veré su justicia. Entonces, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios tan grande tenemos? Ahora, vemos, por ejemplo, cómo este cuadro de egoísmo, de maldad, de corrupción, por eso Dios estaba preparando a su pueblo para que Él iba a edificar la iglesia, pero que sea con amor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice, todas las cosas en común. ¿Saben qué hacían? ¿Cómo brillaba el amor de Dios en ellos? Vendían sus propiedades para ayudar a los pobres. Eran de un solo espíritu. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Qué grande que es el Señor. Esta es la iglesia. Ahora, no nos vamos al extremo, atención, no nos vamos al extremo
porque dice, bueno, no hay que amar el dinero, entonces yo no voy a ofrendar, no voy a diezmar. Esto es cosa distinta, dentro de la congregación, esto dentro de la casa del Señor. En Malaquía, si usted lo lee, el libro de Malaquía, que es también cortito para leer, cómo Dios le reclama, cómo Dios le dice, ¿por qué me deshonraron? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Por qué esto? ¿En qué esto otro? ¿Por qué me robaste? En vuestro diezmo y ofrenda. Que hay muchos dicen, no, yo no ofrendo, no diezmo, no traigo premis, porque eso no es de la ley. Y la ley, ¿sabe qué dijo el Señor? Yo no vine a abolir la ley, vine a hacerla cumplir. Gloria a tu nombre. Bueno, vamos a terminar. Hay más para dar, pero no quiero avanzar tanto. El tema es lo importante que hayamos cumplido. Que hayamos cumplido en escuchar la palabra y ponerla en práctica. Porque si yo sigo escuchando y no obedezco, no hago lo que el Señor me pide, es como que ahí nomás sigo estando. Entonces sigo en transición. Esta es una iglesia reformada. Y usted sabe que también hubo grandes reformas en el Antiguo Testamento. Ezequiel 29:5, él dijo, santificad y santificad la casa del Señor y quitad la inmundicia del santuario. Esa fue realmente algo fuerte, como también Josías. Y el Señor también hizo esto, como después aparece Lutero, Calvino, con la Reforma. La reforma que hizo el Señor es que ya no iba a ser gobernada por profeta, por rey, como ellos pedían, sino iba a ser gobernada por el Señor mismo. Él es la cabeza, Él es nuestro guía, Jesucristo. Cuando el Señor Jesús le dijo, bueno, yo tengo que irme. Juan 14:1-2 dice, voy pues a preparar morada para ustedes. Es necesario que yo me vaya. Me voy a preparar morada para ustedes. Pero después de mí viene el Consolador, el Espíritu Santo, que permanece hasta hoy. Somos templo del Espíritu Santo. Al decir que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Nada más y nada menos. Así que nos cuidemos, hermanos. Cuídense a cada uno a sí mismo. No sean atraídos por la corriente del mundo que es tan nefasta, tan pecadora, tan corrupta, tan lleno de maldad. Busquemos la línea de Dios. Hoy la gente está realmente ya tanta maldad que hacen daño aún a la gente sencilla, a la gente humilde. Aquellos que quieren tener su primera casita, que se anotan con entusiasmo. Vienen allá los sindicalistas, los políticos, vos le dan, y algunos le dan a algunos para que las vendan. Maldad, la maldad. Pero confiemos en el Señor, que Él nos va a guardar, que Él nos va a bendecir y Él nos va a ayudar. Vamos a orar, hermano. Quería llevar esto como mensaje de la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre santo en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios grande, de amor, de misericordia, que día a día nos enseña tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender cada día más de ti, Señor. Que podamos mirarte a ti y aunque podamos caer, tú nos levantas, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos bajo la guía del Espíritu Santo seguir mirándote a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos hermanos que están. Gracias, Padre, por todos aquellos que aún no han podido venir. Bendice a tu siervo, el pastor Raúl, que tú los guardes, los bendiga, que los traiga bien de vuelta para mañana, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén. Amén.